Mega Noticias con Paco Ramírez. Estamos viviendo, sin duda, días de mucha tensión. A más tardar, el 23 de agosto próximo, México nos enteraremos, qué deciden las autoridades electorales sobre la polémica y cuestionable sobre representación. ¿Qué va a definir el INE? ¿Qué dirá el tribunal? ¿Llegará a la Suprema Corte? ¿Qué interpretación de la Constitución tendrá más peso? ¿Por coalición? ¿Por partido? ¿Qué criterio marcará el reparto de los plurinominales? ¿Qué con la democracia, con el equilibrio de poderes, con los contrapesos? ¿Dónde quedará la voz y el voto de los mexicanos, de usted y de mí? Vienen protestas, marchas, manifestaciones, juicios ciudadanos. ¿Servirán de algo? Está en riesgo, ese es el gran tema. Vámonos con Abel Martín. El INE y el Tribunal Electoral vivirán un momento trascendental al resolver la composición de la Cámara de Diputados con el atenuante de la sobrerepresentación. Las estimaciones dan a Morena y aliados 373 diputaciones, una sobrerepresentación de más de 18%, pues obtuvieron 58.32% de la votación y tendrían el 74.6% de las diputaciones, logrando mayoría calificada. Esta sobrerepresentación tiene consecuencias notables. Morena y aliados podrán cambiar la Constitución sin dialogar con las otras fracciones, porque no las necesitan, menguando así el proceso legislativo de debatir y corregir o mejorar las iniciativas propuestas. Además, la oposición no podría impugnar ningún cambio constitucional, pues requiere el 33% de los diputados para ello y solo contarían con el 25%. Este escenario nos remonta a la segunda mitad del siglo pasado, cuando el PRI tenía a todos los diputados y va en contra de la lucha histórica para una conformación multipartidista y que represente a las minorías. Lucha que avanzó mediante 4 reformas: la de 1963, que incluyó a los diputados de partido; la de 1977, que estableció 100 diputados plurinominales; la de 1986, que elevó la cifra a 200 diputados plurinominales; y la de 1996, que estableció que ningún partido podría tener más de 300 diputados ni sobrerepresentación de 8%. Con estas reformas, desde 1985, ningún partido o coalición ha tenido mayoría calificada. Y precisamente acerca de la sobrerepresentación, la Constitución solo habla de partidos, por lo que la interpretación que haga el INE y el tribunal en torno a la coalición de Morena y aliados definirá el futuro de la representación en México y del sistema de contrapesos entre los poderes, en este caso el poder ejecutivo y el poder legislativo. Así es, Abel, muchas gracias. Les ganamos la mayoría calificada, así titularon el debate político que se llevó a cabo hoy en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Legisladores de oposición y del oficialismo volvieron a enfrascarse en una discusión por este tema, la sobrerepresentación que buscan Morena y sus aliados en la próxima legislatura. Las reformas constitucionales van, y por más que nos manden a agredir y a provocar, las personas juzgadoras serán elegidas por el voto universal, secreto y directo del pueblo en urnas. Y a pesar de que lo dicen constantemente, Morena y aliados no tuvo la mayoría calificada. El 54% de la votación no es el 66.6% y menos el 74%, que por las reglas electorales, mal interpretadas por cierto, pero por las reglas electorales y no por el voto de la ciudadanía se les está atribuyendo.
Por cierto que Dante Delgado, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, informó que acudió al INE para defender la votación de sus diputados. Dijo estar en contra de la proyección que realizó la Secretaría de Gobernación, su titular, respecto de la distribución de curules en San Lázaro. Previamente, en un comunicado, habían reclamado la abierta violación a los principios de imparcialidad y neutralidad y acusaron a la Secretaría de Gobernación por usurpar funciones públicas al adelantarse hace una semana en la conferencia mañanera a la información oficial que presentará antes del 23 de agosto el INE y el Tribunal Electoral. Y bueno, mire, en este entorno establecemos comunicación con Uquib Espadas, el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral y presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Consejero Uquib, te agradezco como siempre que nos regales unos minutos aquí en Mega Noticias. Muy buenas noches. Ya escuchábamos, 23 de agosto es el, déjame decirlo así, el deadline para saber la asignación de los plurinominales, la conformación del Congreso. ¿Qué podemos esperar? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, pues lo que podemos esperar es que el 23 de agosto el INE tomará una decisión en relación con el mecanismo de distribución de la representación proporcional. Esto tiene que ver con el texto constitucional, las normas legales y, sin lugar a dudas, pues una interpretación que deberá de hacerse en términos de lo que históricamente ha representado pues la propuesta constitucional en materia de representación proporcional. Ahora, el INE no pone diputados, ya lo ha dicho la consejera presidenta, pero finalmente Uquib es quien tiene, el instituto es quien tiene la última palabra. ¿Cuál será el criterio para tomar esa decisión? Bueno, a ver, hay un debate abierto y el INE no es ajeno a ese debate. Hemos estado recibiendo distintas propuestas, distintos posicionamientos sobre la interpretación. Finalmente será el 21 de agosto que la Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas recibirá y valorará una propuesta específica sobre la asignación de diputados y senadores de representación proporcional. ¿Qué tan importante es, a tu juicio, Uquib, la presencia, la presencia de los plurinominales? A ver, la representación proporcional es con mucho el mecanismo de representación más democrático de este país. A través de la representación proporcional, números variables entre el 95 y el 85% de los ciudadanos hacen llegar su voz al Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados. En ese sentido, la representación proporcional es, sin lugar a dudas, el instrumento fundamental de representación nacional. La mayoría relativa, históricamente, del 97 al día de hoy, significa muy legítimamente la voz de entre el 40 y el 54% de los ciudadanos. Pero la ciudadanía, el grueso volumen de ciudadanos que elección tras elección votan por candidatos que no ganan en su distrito, se representan mayoritariamente a través del sistema de representación proporcional, esto es, de los diputados y senadores plurinominales. A ver, y ya con esto justamente, ¿cuál sería tu opinión sobre la sobrerepresentación? A ver, la sobrerepresentación es una característica, en mi opinión, viciosa del sistema electoral mexicano desde 1977. Esto es, una vez asumida la idea de la representación proporcional para los partidos políticos y en consecuencia para los ciudadanos que se encuentran detrás de cada voto, a partir de 1977 nosotros encontramos una deformación en la representación ciudadana. Esta deformación, medida en números concretos de 1997 a la fecha,
significa que no todos los votos de los ciudadanos valen igual a la hora de elegir representantes al Congreso de la Unión. Esto, en mi personal opinión, es un déficit democrático. Sin embargo, está establecido en la Constitución. Sí, ahora, es justo esto que dices, es terrible, que el voto no valga igual, que mi voto o tu voto no valgan lo mismo, ¿no? A ver, en números concretos, del 97 al 21, el voto de las personas que votaban en su distrito por candidatos que ganaban valía aproximadamente 4 veces más del voto de personas que votaban por candidatos que perdían en su distrito. La deformación de la representación deriva directamente de la dominancia del sistema de mayoría relativa en el sistema electoral mexicano. Es decir, nunca hemos tenido un sistema igualitario en términos de la capacidad representativa de cada ciudadano. Esto es una constante en el nuevo modelo electoral, en el nuevo sistema establecido a partir de 1996, es una constante desde 1997 hasta 2021 y con efectos semejantes en la elección de 2024. Buen momento entonces, para discutirlo, incluso al interior del propio Instituto Nacional Electoral, ¿no? Es verdad, es un momento importante para discutirlo. Es un momento importante para discutirlo socialmente. A mí me genera hasta cierto nivel optimismo el que una cantidad de fuerzas políticas, de personas que opinan, de personas vinculadas a movimientos democráticos, hoy se percaten de que la sobrerepresentación es una de las características del sistema electoral mexicano. ¿Sientes, déjame preguntarte esto último, ¿sientes que hay presión al interior del Instituto Nacional Electoral con todo este tema? No, en mi opinión. A ver, una de las razones por las que los consejeros electorales somos designados y no producto de elección popular es que sin lugar a dudas tenemos la responsabilidad de enfrentar nuestras decisiones al margen de la popularidad o no que éstas puedan tener. En ese sentido, a mí me parece que los 11 integrantes del Consejo General del INE tomaremos la decisión al margen de las opiniones de distintas personas, grupos, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales que se han manifestado muy legítimamente, eso hay que subrayarlo, sobre lo que hoy se está debatiendo. Espadas, como siempre, consejero, agradecido que nos regales unos minutos aquí en Mega Noticias. Por el contrario, muchas gracias por abrirme este espacio y permitirme llegar a ustedes y a su auditorio. Muchísimas gracias, buenas noches. En palabras de José Medina Mora y Casa, el presidente nacional de Coparmex. Presidente, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto como siempre el poder platicar contigo y en este entorno, déjame preguntarte, ¿hay un posicionamiento por parte de Coparmex a este tema de la sobrerepresentación? Y desde luego, Francisco, lo que vimos el 2 de junio fue claramente una victoria de la hoy virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum con un prácticamente 60% de la votación versus un 40% de la oposición. Pero en el Congreso hubo una votación, diferente. Morena y sus aliados tuvieron un 54% de los votos, mientras que la oposición tuvo un 46%. Entonces estamos ahorita en este mes de agosto se va a definir. El 23 de agosto lo hará el Consejo Nacional del INE y si los partidos políticos no les parece adecuado podrán impugnarlo y llegará esto a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que lo tendrán que resolver a finales de este mes, porque el 1 de septiembre entra el nuevo Congreso, la nueva Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces nos parece
que es momento de una reflexión más amplia de este artículo 54 de la Constitución, en donde, si repasamos históricamente, la Constitución se ha modificado para abrir espacios a la oposición, para que haya espacios para las minorías, para que haya pluralidad. Y bueno, hay particularmente dos limitaciones: esta del 8% de sobrerepresentación, que originalmente era pensado para un partido político. Sin embargo, cuando se ha presentado como coalición, el criterio del INE y el Tribunal Electoral ha sido dárselo a cada uno de los partidos. Esto hace que este 54% que obtuvo Morena y sus aliados pueda llegar hasta un 75%. Esa nos parece una sobrerepresentación, digamos, artificial. Debiera ser un 8% para la coalición, pero eso les toca precisamente a los consejeros del INE en primera instancia y luego a los magistrados del tribunal analizarlo, porque cuando el 46% de la oposición pretenden que sea un 25%, es una subrepresentación en donde a Morena le darían un diputado por cada 80,000 votos, mientras que a la oposición un diputado por cada 200,000 votos. Entonces, el llamado que hacemos a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral es que hagan un análisis histórico, que vean por qué se ha garantizado esta participación de las minorías, cuál es la intención que han puesto los legisladores en estos cambios en la Constitución, y finalmente el que haya esta posibilidad de una pluralidad. Hubo un momento en que se puso un límite de 300 diputados, una fuerza política, para que cualquier cambio en la Constitución tuviera esta discusión y consenso con las fuerzas de oposición. Entonces, bueno, confiamos en el INE, es una institución sólida, ciudadana, en sus consejeros, y desde luego también en el Tribunal, en la Sala Superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por eso es que nos hemos manifestado en este análisis más amplio del artículo 54 de la Constitución, y no un análisis literal de una parte, una fracción de ese artículo, en donde habla de esta sobrerepresentación por partido. En palabras de José Medina Mora, presidente, como siempre agradecido de tu opinión. Muchas gracias, muy buenas noches y un saludo a toda tu audiencia. Gracias.